Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir un mensaje sobre qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que se encuentra en la Biblia y para los que ya han visto algunos de mis videos, hay una serie que hice y que la pueden encontrar en las playlists del canal sobre qué es el Evangelio y está basado básicamente en poder definir palabra por palabra qué es lo que es el Evangelio y en qué consiste el mensaje. En la ocasión de hoy, o en estos videos que voy a hacer ahora, lo que quiero es hablar del Evangelio en el Antiguo Testamento, porque esa es la idea de los videos que estoy haciendo también. Poder hablar el Evangelio, pero mostrar cómo el Evangelio se encuentra en el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento hablaba de estas cosas y que esto no es algo que viene solamente del Nuevo Testamento, no es una cosa que inventaron los cristianos, no es una cosa que Jesús se inventó, si es que quisieras ver a Jesús como un ser humano solamente, sino que más bien en el Antiguo Testamento se hablaba todo lo que en el Nuevo Testamento hoy en día nosotros podemos leer, ¿ya? Entonces, el Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿ya? Para los que no han visto mis videos anteriores, el Evangelio es un concepto que se encontraba en el Antiguo Testamento, por decirlo así. El término evangelio o el término, más, más bien, el término buenas noticias, buenas nuevas, eso se encontraba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que en los tiempos en que estas cosas se escribieron, estos se consideraban las escrituras simplemente, tenían ese nombre, se hablaba así, las escrituras. En los judíos lo llaman el Tanaj, muchas veces al Antiguo Testamento. Ahí se encontraba esta información que luego en el Nuevo Testamento empezó a desarrollarse explicando que este evangelio, estas buenas noticias de las que se hablaba en el Antiguo Testamento, se habían cumplido en la persona de Jesús de Nazaret y que él era el Mesías que había de venir y que ese evangelio o esas buenas noticias de las que se hablaba en el Antiguo Testamento tenían que ver con la venida de el Mesías y por lo tanto tenían que ver con la venida de Jesús porque Jesús era el Mesías y todo lo que implicaba Jesús. Jesús mismo le llamó al Evangelio el Evangelio del Reino. Pablo en el Nuevo Testamento le llama el Evangelio de Salvación o el Evangelio de la Paz. Y ahora vamos a ver entonces que en el Antiguo Testamento la idea de que había un Evangelio, había unas buenas noticias que tenían que ser anunciadas en algún momento por alguien, esa idea se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento en más de un lugar. ¿Ya? Ahora, para poder explicar esto, yo voy a ocupar hartos pasajes del Antiguo Testamento. El hecho de que yo pueda explicar esto con mis palabras y que a veces quizás pueda ser torpe o me enrede o quizás no sea demasiado claro, eso solamente demuestra que yo soy un ser humano nomás, yo me puedo equivocar, yo voy a tratar de explicar de la mejor forma las cosas que yo entiendo y que yo sé y he estudiado y en las cosas que yo creo. Pero cada uno tiene la responsabilidad de investigar y escudriñar a ver si estas cosas son así y de entender. Mi propósito es que este mensaje pueda llegar a las personas que no saben nada del Evangelio o que de alguna forma puedan llegar a este video, que no conocen el mensaje o también a las personas que lo conocen y quizás no han confiado aún en el Dios de la Biblia, el Dios del cual habla la Biblia, o las personas que ya lo saben y lo conocen y quizás puedan profundizar un poco más en esto. Hay un patrón común en las personas que conocen el Evangelio y que creen en el Evangelio, que muchas veces lo saben a través de las páginas del Nuevo Testamento, pero tienen poco conocimiento de lo que el Antiguo Testamento dice. Y sin lugar a dudas, no necesitas saber todo esto que yo voy a explicar ahora para poder creer ni entender el Evangelio de alguna forma sencilla, de la forma en la cual te pueda llevar a la salvación. O sea, para ser salvo no necesitas saber toda la cantidad de versículos que yo te voy a decir. No, el Evangelio se puede reducir a un mensaje muy cortito que se puede quizás hablar en solo unos minutos. Un ejemplo de eso es, lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 7, en el capítulo
18, o sea, hay varias partes en el Nuevo Testamento donde alguien está tratando de hablar el Evangelio y ocupa porciones relativamente cortas en cuanto a espacio, a tiempo, para poder explicar este mensaje que es tan profundo. Yo quiero meterme un poquito más allá, más profundo, y espero que pueda ser de ayuda para el que me esté escuchando. Terminada esta larga introducción, vamos a comenzar en el libro de Nahum, en el capítulo 1, el versículo 15. Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Ok, hay un contexto que en honor al tiempo no voy a leer todos los pasajes, todos los versículos que vienen antes ya, pero tú puedes ver, por ejemplo, en el versículo 12, que dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Y después dice, bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Hay una idea detrás de este pasaje que habla de buenas nuevas o de evangelio, que es lo mismo, ¿ya? Hay una idea de que Dios en algún momento va a consolar, va a restaurar, ya no va a afligir más a su pueblo, porque su pueblo en el fondo ha sido infiel con él, lo ha dejado, lo ha abandonado en pos de otros dioses, el pueblo de Israel, y específicamente muchas veces le habla a Judá. El pueblo de Israel fue en el contexto en el que estas palabras fueron escritas, había sido infiel a Dios, había dejado a Dios, y Dios lo había castigado, y le habla de que lo va a castigar por todas las cosas, e incluso ocupa para castigar a Israel muchas veces a otros pueblos, como en este caso en Nínive, porque esta profecía de Nahum habla de Nínive, que era una ciudad, y el pueblo de Nínive iba a ser usado por Dios para castigar a Israel, pero Dios se iba a vengar de Nínive también en algún momento, por todas las maldades que ocurrían ahí, si Nínive no se arrepentía. Y el tema es que dentro de esa idea de que Dios dice, ok, tú te has desviado, Israel, Nínive es un instrumento en las manos de Dios para castigarte, sin embargo, no va a ser por siempre, y en algún momento yo me voy a vengar de Nínive, pero a ti te voy a salvar. Y entonces en ese contexto es que está el versículo 15, que dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Como que hay alguien, ¿ok?, que trae buenas nuevas o evangelio o buenas noticias. Y dice, del que anuncia, hay algo, un mensaje que esta persona anuncia, anuncia la paz. Y esto está muy relacionado con lo que viene después, que dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. Entonces, viene paz para ti, dice. Te ha venido castigo por causa de tus pecados, pero llegará su momento en que vas a tener paz, y el malvado nunca más va a venir a ti a hacerte daño, y yo no te castigaré más. Ese es el punto de lo que quiere explicar, ¿ya? Ahora, esto que está diciendo aquí no es la única parte en el Antiguo Testamento donde se prometía o se hablaba, se relataba de la idea de una buena nueva o un evangelio de la paz. Vamos a Isaías, el capítulo 52, y vamos a leer el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Viste? Lo mismo, en el otro decía lo mismo, nomás que decía buenas nuevas. Aquí dice alegres nuevas. Del que anuncia la paz, lo mismo. ¿Ya? Y fíjate que aquí añade información. Dice, del que trae nuevas del bien, del que publica o anuncia, que es lo mismo, salvación. O sea, este mensaje, estas nuevas, son alegres, es para que el pueblo de Israel se alegre. ¿Por qué? Porque van a tener paz, viene paz para ellos y viene salvación. Y después dice, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, este evangelio, estas buenas nuevas, estas alegres nuevas se relacionan con el reino
de Dios. Entonces, por eso, cuando Jesús de Nazaret vino hace tantos años atrás, vino hablando del evangelio del reino de Dios, esto no es una cosa que él trajo y que no tenía ningún background en el Antiguo Testamento, o la gente no sabía bien de lo que él estaba hablando. Él estaba citando estas escrituras cuando él decía que el evangelio del reino de Dios se había acercado. Es decir, vienen las buenas nuevas, las alegres nuevas, las alegres noticias de que viene el reino de Dios, de que Dios va a reinar, de que Dios reina. ¿Ok? Y por lo tanto viene salvación y viene paz para el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo le llamaba el Evangelio de la Paz en Efesios capítulo 6, por eso también se le llama el Evangelio de Salvación en muchas otras partes. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a ver entonces que esto que es el Evangelio, y que aquí dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Este mensaje, estas alegres nuevas o buenas nuevas, se relacionan con alguien que las trae. Dice, los pies del que trae alegres nuevas. Eso sale tanto aquí en Isaías como en Nahum. Ahora, ¿quién es aquel que trae esas buenas nuevas? ¿Quién era el que tenía que traerlo? ¿Hay alguna información en el Antiguo Testamento al respecto, o era simplemente, no sé, que un profeta venía a decir eso, o que alguien venía, se esperaba a alguien en específico que trajera este mensaje? Mira, vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí está. Está hablando de alguien que tiene el Espíritu de Jehová sobre él, y dice, me ungió Jehová. Y al decir me ungió, como ustedes quizás ya lo saben porque han visto otros videos de mi canal, espero para que les pueda ayudar a tener contexto de lo que estamos hablando. La palabra ungido tiene que ver con un ungido. Entonces esta persona es un ungido. Y ungido es la misma palabra que Mesías. ¿Ya? Y Mesías es lo mismo que Cristo. Por lo tanto, aquí está hablando de un ungido, de un Mesías que tiene el Espíritu de Dios sobre él y que ha sido enviado por Dios a predicar el Evangelio, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira, fíjate lo que dice después: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, nuevamente publicar, libertad. Ahora esa palabra libertad es traducida muchas veces o se relaciona muchas veces también con el concepto de salvar o salvación o redención. ¿Ya? Salvar a alguien, libertar a alguien, redimir a alguien, es el mismo concepto. ¿Ya? Entonces, aquí dice a publicar libertad, que sería lo mismo que decir a publicar salvación a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar, nuevamente proclamar, publicar, anunciar, son las mismas ideas, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces fíjense cómo aquí está hablando de un Mesías, un ungido, ¿ya? Que hasta aquí no se sabe quién es. Alguna persona podría decir, ah, pero esto está hablando de algún profeta. Otros podrían decir, esto está hablando de un sacerdote, o no sé, Israel, alguno podrá decir. Cualquiera puede tener una interpretación libre sin entender mucho más allá de lo que, si no lee el contexto, si no sigue leyendo más, no se capta a buena y a primera de quién está hablando. Pero sí te tiene que llamar la atención el hecho de que está hablando de un ungido, ¿ya? Porque ya hemos mostrado en otros videos de que el concepto de un ungido que tiene que venir a hacer ciertas cosas, eso está en muchas partes del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 9, en el Salmo 2, en el Salmo 89, que también ya lo estudiamos. Entonces, ustedes pueden ver que hay un concepto de un ungido que había de venir y que a veces se le da muchos nombres diferentes, y que los nombres más bien hablan de su personalidad, de sus características, de quién es él, ¿ya? De su esencia, más que del nombre real que va a tener cuando venga, ¿ya?
Entonces, nuevamente este pasaje está hablando de un ungido y un ungido que viene a predicar buenas nuevas y que esas buenas nuevas se relacionan con dar libertad, por ejemplo, a los cautivos. Y esa, la palabra libertad se relaciona con salvación. Entonces, sí tiene que ver con lo que vimos delante en Isaías 52, de que viene uno, ya, eh, que sus pies se van a posar sobre un monte, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas o alegres nuevas de paz, de salvación, ¿ok? Del reino de Dios. Ahora, hasta aquí uno podría decir, sí, pero a ver, ¿cómo realmente esto está hablando de que el Mesías de Daniel 9, el Mesías del Salmo 2, el Mesías del Salmo 89, eh, era el que venía a traer buenas nuevas? ¿Y por qué buenas nuevas de salvación? ¿Por qué buenas nuevas de paz? ¿Y por qué buenas nuevas del reino de Dios? Entonces lo vamos a ir escudriñando un poquito esto que estamos hablando. Mire, vamos a Isaías 41, 27. ¿Ya? Isaías 41, 27. Mira, dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Entonces, fíjate, Isaías 41, 27 nuevamente está hablando de que Dios va a enviar, ahora lo dice claramente en futuro, a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Y esto que tú estás leyendo aquí en Isaías, donde dice alegres nuevas, claramente te tiene que llevar en tu mente a Isaías 52, el versículo 7, que ya leímos, que decía, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea, el pasaje de Isaías 52 no está aislado. Se relaciona también con Isaías 41, 27. Es decir, Isaías 52 está hablando de la misma persona de la cual ya había hablado Isaías antes en Isaías 41, 27. Es decir, Dios en un futuro está diciendo, aquí claramente lo dice, en un futuro Dios va a traer un mensajero a Jerusalén que va a traer buenas nuevas, ¿ok? Alegres nuevas. Y fíjate nuevamente cómo Isaías 61, cuando hablaba de un ungido que tenía el Espíritu de Dios, ya, que iba a traer buenas nuevas, esa persona es un mensajero, porque dice, viene a predicar, viene a anunciar, viene a proclamar, viene a publicar. ¿Te fijas? Es un mensajero, trae un mensaje, claramente. Y obviamente si estas nuevas son de libertar a los cautivos, de traer, hablar del año de la buena voluntad de Dios, a que a los presos se les abra la cárcel, a que los abatidos reciban consolación, son alegres nuevas también, buenas nuevas o alegres nuevas, es lo mismo, ¿ya? Ahora, esto que tú estás viendo aquí, en Isaías 41, 27, no está aislado, ¿ya? Si tú sigues leyendo un poco más abajo, también vas a encontrar más información. Vamos a leer 41, 27 de nuevo. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Sión, Jerusalén, es lo mismo. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo cumiare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Fíjate. El contexto del pasaje que leímos en el 41-27 es que Dios le dice a los dioses, a los demás dioses que existen, que puedan existir, dice, vamos a hacer lo siguiente, le dice Jehová. Díganme lo que va a suceder en el futuro, a ver si se cumple y vamos a ver si ustedes son dioses. Yo tengo una prueba de que yo, Jehová, yo soy el Dios. ¿Cuál es la prueba? De que yo puedo decir algo que va a ocurrir en el futuro y eso pasa. Ustedes, los demás dioses, no pueden hacer eso. Por lo tanto, eh, se demuestra que solo Jehová es Dios y los demás son simplemente imágenes de talla. Ya que la gente talla una imagen, se hace un ídolo y listo. Entonces, en ese contexto es que Dios dice,
voy a hacer algo en un futuro. Y ahí hay una profecía claramente. Y dice, voy a darle a Jerusalén un mensajero de alegre nueva. Ninguno de los dioses puede hacer esto, son solo imágenes fundidas, yo voy a traer mi siervo. Recuerden que antiguamente no, las escrituras del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento no tenían capítulos. Por lo tanto, lo que tú ves aquí en Isaías 41:27 está ligado a lo que viene en el 42:1, ¿ya? No necesariamente son dos temas distintos. Podrían ser, sí. Pero si tú lo estás leyendo, te estás dando cuenta que está hablando de la misma cosa. Él dice, voy a traer un mensajero y después dice, he aquí mi siervo y yo lo sostendré, hablando en futuro. Mi escogido. Y la idea de escogido, dice 42:1, es la misma idea de ungido. Ungido, que tiene que ver con Mesías, o sea, ungido se relaciona, o sea, con Mesías, y la idea de un Mesías, de un ungido, se relaciona con la idea de un escogido. Entonces, aunque aquí no dice mi ungido, al decir mi escogido, también esa frase, mi escogido, está relacionada de alguna manera con la idea de un ungido, de un Mesías, ¿ya? Indirectamente. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y fíjate lo que dice de él. He puesto sobre él mi espíritu. Mira, es lo mismo que decía en Isaías 61:1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La persona de la que habla en Isaías 61 tiene el espíritu de Jehová sobre él. Y la persona de la que habla Isaías 42:1 también tiene el espíritu de Jehová sobre él. La persona de Isaías 61 viene a predicar buenas nuevas. La persona de Isaías 42:1 está relacionada con el 41:27, es un mensajero de alegres nuevas. ¿Y qué es lo que va a traer él? Él va a traer justicia a las naciones. Pero fíjate lo que dice en el versículo 3. Al final, por medio de la verdad traerá justicia. Ahora, tú lees Isaías 52, Nahum 1, que habla de alegre nueva, de buenas nuevas, de paz, de salvación, del reino de Dios. Y tú, si tienes algún contexto de lo que estaba diciendo ahí, tú dices, chuta, Israel ha sido castigado y castigado por otras naciones. Dios los ha castigado por medio de otras naciones y han sufrido bastante. En algún momento Dios no los va a castigar más. En algún momento Dios le está diciendo va a haber paz, yo los voy a salvar de sus enemigos. Entonces todo pareciera que tuviese que ver con una cosa como, podríamos decirlo así, como política, como de guerra, ¿no es cierto? De en algún momento Dios va a destruir a las otras naciones y ustedes van a ser libres de sus enemigos y van a tener paz y yo los voy a salvar de sus enemigos y yo voy a reinar sobre ustedes y ya nadie más va a reinar sobre ustedes. Y parece que todo estuviese hablando de algo bastante político, como de naciones, ¿ok? Pero este pasaje te está diciendo que no es así. Este pasaje es súper importante porque aquí dice que el escogido de Dios, el siervo de Dios, sobre aquel sobre el cual el Espíritu de Dios está sobre él, iba a traer justicia a las naciones, pero no la iba a traer con guerra, ni con espada, ni gritando, ni nada, porque aquí dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humiere. Es decir, viene muy de bajo perfil, muy en silencio, no viene a destruir, no viene a hacer escándalo, más bien dice que va a traer justicia, sí, pero por medio de la verdad. Entonces, hay un mensaje que trae, que en el 41:27 le llama alegres nuevas, pero aquí le llama la verdad. Y esa verdad, esas buenas noticias que él trae son una verdad que tienen el poder de traer justicia a las naciones incluso. Y dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, que es una otra forma de decir los gentiles, las naciones, los demás pueblos, esperarán su ley. Ahora, si tú lees aquí el mismo 42, el versículo 13, dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará con sus enemigos. Fíjate que ya más adelante está anunciando un momento en que Dios va a levantarse y efectivamente esta vez sí va a gritar y va a vocear, ¿ok? Contra su enemigo. Pero cuando venga el mensajero de Dios, no va a pasar eso. Ese mensajero no va a gritar, no va a vocear, no se va a levantar contra los enemigos de Dios. ¿Te fijas?
hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo para traer justicia a las naciones por medio de la verdad, y habrá tiempo en el que Dios, hay un día el que Dios ha establecido para levantarse contra su enemigo y vocear y gritar y destruir y hacer todo esto que va a hacer. Hay un día de venganza. Pero antes de eso, el siervo de Dios tiene que venir a traer justicia a las naciones, y no va a venir de esa primera forma. No va a venir de esa forma como gritando y voceando y trayendo destrucción. Y no, viene de una forma bastante sencilla, bastante silenciosa, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Se entiende? Em, bueno, ahora si avanzamos un poco más en lo que estamos hablando aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Nahum 1.15 de nuevo, vamos a Nahum 1.15, se me enredó la lengua. Y quiero que lean por favor el pasaje que dice: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. Nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. Ahora compara eso con Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 8. Dice: Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Es la misma idea. Dios, no solo a través de Nahum o de Isaías, sino también a través de Zacarías y otros profetas, prometió la misma idea de que iba a llegar un momento en que Dios iba a traer al pueblo de Israel, le iba a traer libertad de sus enemigos. Y no iba a pasar más sobre ellos el malvado, el opresor, otras naciones que lo iban a destruir. Pero fíjate que diciendo esto aquí en Zacarías 9:8, fíjate lo que dice inmediatamente después en el versículo 9. Alégrate mucho. Ah, claro, obvio que hay que alegrarse, porque lo que dice en el versículo 8 es una buena noticia, una noticia de alegría. Mira lo que dice en el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, alegres. De júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. En el otro decía: aquí tu Dios reina. Y fíjate, justo y salvador. El otro decía: buenas nuevas de salvación, publicar la salvación. Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Fíjate que inmediatamente después de decir: no pasará más sobre ellos el opresor, que es la misma idea que sale en Nahum 1.15 cuando está hablando de buenas nuevas. En el versículo 9 dice, habla de un rey que tiene que venir, el rey de Jerusalén. Y dice que este rey es salvador, pero también dice es humilde. Y viene cabalgando sobre un asno. ¿Dónde se ha visto un rey de una nación cabalgando sobre un burro? ¿Me entiendes? O sea, los reyes tienen dinero, tienen grandeza, generalmente vienen en cualquier cosa que sea opulenta o grande, ¿no es cierto? Entonces claramente este rey es diferente. Algo tiene este rey, el rey de Jerusalén, que se parece mucho a la idea de Isaías 42 sobre un mensajero que viene así como de manera muy silenciosa, no viene como alzando la voz, ¿no es cierto? Este rey viene también en un plano como muy de bajo perfil, podríamos decirlo. No sé si es la palabra correcta o yo estoy usando un término muy humano, pero lo que quiero decir es que viene también de una forma muy sencilla, ¿ya? Quizás es el término más correcto. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Fíjate, justamente dice hablará, es decir, trae un mensaje. Isaías 41:27 dice: viene un mensajero de alegres nuevas. Y aquí dice: hablará paz. En Isaías 52 decía: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Dice: del que anuncia la paz. Aquí dice: hablará paz a las naciones. En Isaías 42 decía: él traerá justicia a las naciones, y esa justicia la traerá por medio de la verdad, o sea, por medio de un mensaje que es la verdad. Es decir, va a traer un mensaje de verdad que va a traer a paz. ¿A quién? A las naciones. Y después dice: las costas, los gentiles, las naciones esperarán su ley. Él traía una ley. Interesante eso.
y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, es un rey de Jerusalén que va a reinar sobre toda la tierra. Eso se parece bastante al Salmo 2, que habla de un Mesías que es llamado el Hijo de Dios y quien es rey sobre Sión en Jerusalén, porque si yo he puesto sobre Sión mi santo monte, he puesto mi rey, ¿ya? Y después dice que él va a heredar las naciones, los confines de la tierra. Y fíjate que lo que dice aquí es lo mismo, su señoría será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, lo que en el fondo yo quiero que tú veas es que el Salmo 2, el Mesías del Salmo 2, es la misma persona de la cual está hablando aquí en Zacarías 9. Y este mensaje de Zacarías capítulo 9 está relacionado con Nahum 1.15, por lo que tú puedes ver en el versículo 8. ¿Ya? Y en Nahum 1.15 se relaciona con Isaías 52. O sea, está hablando de la misma persona. De hecho, si tú vas a Isaías 52, ya leímos delante el versículo 7, vamos a leerlo de nuevo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Ok? Lee ahora el versículo 13. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya he hablado en otros videos de que el Mesías del cual habla la Biblia, el Mesías que venía que se le pone una fecha para la venida, que dice que va a heredar en la tierra, que va a traer justicia, una serie de cosas, ese Mesías es la misma persona de la cual se habla en Isaías 53. ¿Ya? Eso es discutible porque mucha gente que no cree que Jesús sea el Cristo, como por ejemplo estamos hablando de los judíos principalmente, eh, judío ortodoxo, gente que lee el Antiguo Testamento pero niega que Jesús sea el Mesías. Ellos dicen que Isaías 53 está hablando de Israel o... Bueno, tienen distintas interpretaciones, pero uno de los más importantes expositores de ellos, uno de los más importantes históricamente es Maimónides, y Maimónides era un rabino judío y él creía que Isaías 53 hablaba del Mesías, porque si tú estás leyendo el Antiguo Testamento, y le pones atención, te das cuenta que el siervo de Isaías 52:13 es la misma persona del versículo 7, es aquel que tiene que venir a traer alegres nuevas. Ahora, estas alegres nuevas de las que está hablando en Isaías 52 son las mismas alegres nuevas o buenas nuevas de Nahum 1.15 y de Zacarías 9. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, Isaías 52, los primeros versículos. Mira, dice, versículo 1, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Fíjate. Es lo mismo que está diciendo en Nahum 1.15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y luego dice, celebra tu fiesta, Judá, ¿no es cierto? Porque nunca más pasará sobre ti el malvado, el impío. Y fíjate lo que dice aquí, nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Para los que conocen el lenguaje de la Biblia, inmundo y circunciso es lo mismo que malvado o impío. Y en Zacarías 9 decía, nunca más vendrá sobre ti el opresor. Entonces, el contexto de Isaías 52 es el mismo de Nahum. O sea que estas buenas nuevas son las mismas buenas nuevas. Y que este mensajero de alegres nuevas, el que traía las buenas nuevas, es la misma persona, tanto en Nahum 1.15 como en Isaías 52. ¿Ya? Y esa persona se relaciona con la persona de quien habla en Isaías 42. He aquí mi siervo, mi escogido, yo lo sostendré, he puesto sobre él mi espíritu, ¿no es cierto? Él traerá justicia a las naciones. Y en la misma persona de Isaías 61, cuando dice, el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, Mesías, para dar buenas nuevas a los abatidos, para publicar, ¿no es cierto?, libertad a los cautivos, etc. Entonces quiero que vean que todas estas escrituras estaban hablando de la misma persona. Ahora mira tú Isaías 53, que viene del mismo contexto que Isaías 52, y vea lo que dice en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate cómo dice, el castigo de nuestra paz
fue sobre él. La persona de la que está hablando aquí en Isaías 53:5 es una persona que viene a traer paz y que para traer paz a Israel lo que tiene que hacer es ser castigado. ¿Te fijas? El castigo de nuestra paz, es decir, el castigo para que nosotros tuviésemos paz, fue sobre él. Entonces, claramente, el siervo de Isaías 53:5 es el mismo siervo de Isaías 52:13. He aquí mi siervo. Y es la misma persona de Isaías 52:7. Y es la misma persona de Isaías 42:1 cuando dice, he aquí mi siervo, mi escogido, yo lo sostendré. He puesto sobre él mi espíritu. Es la misma persona. ¿Ya? Ahora voy a seguir hablando de esto y ahondando más y tratando de mostrar el argumento de que el Evangelio del Antiguo Testamento, las buenas noticias de las cuales el Antiguo Testamento hablaba, eran buenas noticias de paz, de salvación, del reino de Dios y que se relacionaban con un Mesías o un ungido, un siervo de Dios que tenía que traer esas buenas noticias y que esas buenas noticias no se trataban necesariamente de que Dios iba a destruir a los enemigos de Israel físicamente en una primera instancia, ojo, porque después sí, pero en una primera instancia no, porque decía que tenía que venir muy silenciosamente este siervo y que iba a traer justicia efectivamente, pero no la iba a traer con espada, no dice eso, la traerá, dice, a través de la verdad, es decir, a través de este mensaje que él traía, ¿ya? Eso, eso que tú puedes entender leyendo solo el Antiguo Testamento, es lo mismo que creían los cristianos del Nuevo Testamento. Es lo mismo que Jesús entendía sobre el Mesías. Era el mismo concepto que Jesús de Nazaret tenía del Mesías. El mismo concepto que después aprendió Pedro. El mismo concepto que desarrolló Pablo. Pero solamente leyendo el Antiguo Testamento tú podías conectar todos estos versículos y todos estos puntos y darte cuenta de que esto iba a pasar. ¿Ya? Ok, te lo sigo en otro video.